Soy Emili Marlés, director del curso Science and Faith, y quiero darte una cordial bienvenida. Hoy empezamos nuestro curso y lo hacemos con un tema que no deja a nadie indiferente, el caso Galileo. ¿Qué es lo que sucedió realmente? ¿Cuáles fueron sus protagonistas? ¿Y cuáles fueron los problemas de fondo? El caso Galileo es un caso que ha suscitado muchos mitos, que tienen que ser contrastados con la realidad. Por ejemplo, aún hay muchas personas que creen que Galileo murió quemado en una hoguera, cuando de hecho murió a los 78 años de edad de muerte natural en su casa no lejos de Florencia. El caso Galileo ha provocado una gran conmoción en el interior de la Iglesia y ha suscitado muchas cuestiones que han tardado un largo tiempo para poder ser solucionadas. Por primera vez en la historia, la visión del mundo que aparece en la Biblia difiere de la visión del mundo que nos van ofreciendo las nuevas ciencias. Esto provocó un reto en la interpretación de la Escritura. Si ésta está inspirada por el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que en ella se digan cosas sobre el funcionamiento del mundo que luego parece que las ciencias no avalen? Galileo vivió en un momento histórico en el cual hubo una gran controversia en la interpretación de la Escritura. Estamos a muy pocos años de la muerte de Lutero, el cual postulaba una interpretación de la Escritura al margen de la tradición de la Iglesia y del magisterio. El Concilio de Trento finaliza justo un año antes del nacimiento de Galileo y a lo largo de la vida de nuestro protagonista se desarrolla la Guerra de los 30 años, una guerra que divide Europa entre católicos y protestantes. Como veremos en nuestro capítulo, Galileo fue un acérrimo defensor del heliocentrismo, pero como también nos daremos cuenta, también es un gran defensor del diálogo fe-ciencia. Para Galileo, los nuevos descubrimientos no suponían una dificultad para la fe, sino todo lo contrario, un estímulo para alabar aún con más fuerza al Creador. Veámoslo. Galileo vivió entre dos épocas, la época clásica de interpretar el mundo, que empieza en la Grecia antigua, domina la cultura durante más de 2000 años y tiene en la metafísica de Aristóteles su más bella y perfecta explicación, y la época moderna, que da sus primeros pasos con Galileo y empieza a tener una formulación madura con la publicación de los Principia Mathematica de Newton. Los descubrimientos de Galileo fueron un empuje decisivo para esta nueva visión. Veamos cómo era la concepción antigua para comprender el verdadero impacto del heliocentrismo. Si hoy preguntamos a un químico de qué está compuesta la malaquita, nos dirá qué elementos de la tabla periódica se encuentran en ella y en qué proporción. Si hiciéramos la misma pregunta a un sabio renacentista, nos diría que la malaquita está formada por una mezcla de 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Para él, todo lo que existía estaba compuesto por una mezcla de estos 4 elementos, que son la tabla periódica de la antigüedad. Cada elemento tiene un lugar natural de reposo y tiende hacia él en movimiento vertical. Cada lugar de reposo ejerce una especie de fuerza de gravedad que atrae a su elemento. El lugar natural del elemento tierra es el centro del universo, y por eso la tierra está en él. El lugar de reposo del agua se encuentra encima de la tierra, el del aire encima del agua y el del fuego encima del aire. Como que todos los seres naturales que habitan la tierra, incluido el hombre, están formados por esos 4 elementos y cada uno tiende hacia su lugar de reposo, esto hace que existan tensiones en su interior, lo que provoca que sean inestables y tiendan a corromperse. Por esto, la zona sublunar está caracterizada por la generación de nuevos seres y por su corrupción. La tabla periódica griega tenía un 5.º elemento, el éter o quinta esencia. Todos los cuerpos celestes están compuestos por este único elemento que es incorruptible. Esto hace que los planetas y las constelaciones sean realidades perpetuas. El éter se encuentra en los cielos, su lugar de reposo, y su movimiento natural es circular alrededor del centro del mundo.
Por eso, cuando miramos las estrellas por la noche, vemos que rotan circularmente alrededor de la estrella polar, por la que pasa el único eje de rotación de todo el universo. La ciencia que estudiaba esto era la metafísica, la disciplina académica de más prestigio en el Renacimiento. En la Universidad de Padua, la importancia de la metafísica se reflejaba en el sueldo de los profesores. Galileo cobraba 4 veces menos que el catedrático de metafísica Cesare Cremonini. El geocentrismo era un ingrediente innegociable de la metafísica. Sin embargo, sorprendentemente, la asunción del sistema tolemaico hacía que a la astronomía se la considerara un saber poco científico, ya que no se lograban nunca modelos astronómicos precisos y universales. Su principal problema era las órbitas de los planetas. Si los planetas giran alrededor de la Tierra, su trayectoria debería ser una circunferencia, y el movimiento que veríamos en el cielo sería como el del Sol, que recorre un camino circular respecto a las constelaciones. Sin embargo, los astrónomos se dieron cuenta que el movimiento aparente de los planetas era mucho más complejo. Normalmente seguían una órbita casi circular, pero había momentos en los que el planeta retrocedía, dando una vuelta para continuar adelante. Hoy sabemos que esto es debido a que la Tierra y los demás planetas no giran alrededor del Sol con la misma velocidad y frecuencia. Para dar razón de este extraño comportamiento y poder predecir la posición de los planetas, se inventaron modelos diferentes con epiciclos en las órbitas de los planetas para pronosticar sus giros sin llegar nunca a resultados definitivos. La física de hoy en día nos permite calcular con mucha precisión la órbita de los planetas. Por ejemplo, podemos saber dónde se encontrará el planeta Saturno de aquí a 1500 años. Eso hace que tengamos una gran confianza en la física de hoy en día, porque describe bien la realidad. En la época de Galileo no era así. Había como un desfase entre la teoría y lo que se veía en la práctica. La teoría que decía, la Tierra estaba en el centro y los planetas orbitaban circularmente alrededor suyo, pero en la práctica no se veía que fuera así, porque los planetas no solo giraban alrededor de la Tierra, sino que iban haciendo unos movimientos extraños, unos epiciclos. La astronomía trataba de salvar ese desfase entre la teoría y lo que se veía. Por eso se dice que salvaba las apariencias. Se hicieron muchos modelos astronómicos en la época de Galileo, pero ninguno acababa de encontrar la solución y de saber calcular con exactitud a largo plazo la órbita de los planetas. Esto hizo que la visión de la astronomía fuera de una ciencia poco exacta. Con el heliocentrismo se tenía esta misma visión. De hecho, el cardenal Bellarmino, hablando con Galileo, le dijo: si usted nos dice que poniendo el Sol en el centro y los planetas alrededor es mucho más fácil calcular las órbitas, o sea, se salvan mejor las apariencias, en esto ningún problema. El problema lo encontraremos si usted quiere decir que realmente el Sol se encuentra en el centro, porque eso contradice, pues él dirá, tanto la Biblia como también pues lo que vemos nosotros, ¿no? Que el Sol es el que se mueve y la Tierra está quieta. Galileo fue el gran defensor de que el heliocentrismo no solo salvaba mejor las apariencias, sino que el heliocentrismo describía la entraña de nuestro sistema solar, que nuestro sistema solar realmente era así. Pero, ¿qué es lo que hizo que Galileo fuera tan famoso? Galileo fue muy famoso gracias al descubrimiento en Holanda del telescopio. En 1609 Galileo se entera de este nuevo artilugio, piensa, ¿no? y investiga cómo está hecho y es capaz de crear uno mucho mejor que el holandés. Y por las noches es el primero que se dedica a observar el cielo nocturno y a ir anotando de una manera sistemática, científica, todo lo que va descubriendo. Y descubre muchas cosas que él publica en 1609 en un libro que ha revolucionado la astronomía, el Sidereus Nuncius. ¿Y cuáles son las principales aportaciones de Galileo en el campo de la astronomía? Son 5. La primera es que con el heliocentrismo Galileo demuestra que es mucho más fácil explicar las fases de Venus. Aquí tenemos el planeta Venus y aquí tenemos la Tierra. Si nosotros observamos Venus en diferentes noches, veremos cómo su intensidad lumínica va variando a lo largo de los días. ¿Cómo es eso?
Galileo lo explica. Cuando Venus se encuentra enfrente del Sol, la luz que llega a la Tierra es mucho más potente. Por contra, cuando Venus se encuentra delante de la Tierra, obviamente aquí recibe menos luz del Sol y por tanto su intensidad lumínica decrece. Galileo hace su segunda aportación importante cuando, mirando por el telescopio, observa que en el cielo hay muchas más estrellas de las que se ven a simple vista. Su tercera aportación fue mostrarnos que los seres celestes son muy parecidos a los terrestres, pues descubre en la Luna montañas y valles como en la Tierra. Su cuarta aportación va en contra de la creencia de que los cuerpos celestes no pueden experimentar cambios ni mutaciones. Enfocando su telescopio al Sol, descubre manchas en su superficie y que éste tiene un movimiento de rotación sobre sí mismo. En la noche del 7 de enero de 1610, Galileo enfocó su telescopio hacia Júpiter, viendo en sus inmediaciones 3 astros pequeños y muy brillantes. Eran las 4 lunas de Júpiter que bautizó, en honor de los Médici, como planetas mediceos, su quinta aportación y la más fascinante. Sin embargo, no pensó que pudieran ser satélites de Júpiter, sino que creyó que eran estrellas fijas del firmamento. Pero una cosa le chocó, y es que las 3 estaban en línea recta respecto a Júpiter. La noche siguiente dirigió de nuevo su telescopio a Júpiter y vio que las estrellas continuaban estando alrededor de Júpiter, pero situadas de manera diferente. Galileo pensó que Júpiter se había movido hacia Oriente, aunque los calendarios astronómicos indicaban lo contrario. ¿Cómo explicar este extraño fenómeno? Un día más tarde, encontró lo siguiente. Solo aparecían 2 estrellas, y sospechó que la tercera estaba detrás de Júpiter. Pasados unos días, se dio cuenta de que este fenómeno solo podía explicarse si las estrellas giraban alrededor de Júpiter como hace la Luna alrededor de la Tierra. Esto supuso el descubrimiento astronómico más revolucionario en 1000 años. Hasta entonces, se creía que en el cielo solo había un eje de rotación que pasaba por la Tierra, y que todo lo demás giraba a su alrededor. Pero él demostró que, en el cielo, existen otros centros de rotación. Galileo se dio cuenta que su descubrimiento superaba uno de los principales argumentos para aceptar el heliocentrismo, que todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Al descubrir las lunas de Júpiter, contradijo esa convicción, ya que, incluso en el sistema geocéntrico, había más de un centro de rotación. En las últimas páginas del Sidereos Nuncius, Galileo apoya la tesis heliocéntrica y demuestra cómo sus descubrimientos la avalan claramente. Preguntémonos ahora si Galileo tenía pruebas irrefutables para defender el heliocentrismo. Tenemos que decir que pruebas irrefutables no tenía, aunque sí que tenía muy buenos argumentos. Por ejemplo, es mucho más fácil calcular la órbita de los planetas desde el heliocentrismo. Puede dar una explicación a las fases de Venus. También el descubrimiento de las lunas de Júpiter también estaban en su favor. Pero Galileo también tenía algunos contraargumentos que no supo dar explicación. Uno de ellos sería el de la vista ordinaria, ¿no? Nosotros cuando miramos al cielo vemos que el Sol es el que se mueve. Otro, más interesante, es el que le decían que, claro, si nosotros lanzamos un proyectil verticalmente, si la Tierra se mueve, cuando cayera tendría que caer en otro sitio, cosa que no vemos que pase en la experiencia ordinaria. Pero aún hay otro contraargumento que es más científico, que es que si el Sol está en el centro, tendría que haber un paralaje. ¿Qué es el paralaje? Vamos a explicarlo. Imaginemos que tenemos el Sol en el centro y la Tierra que orbita alrededor del Sol. Entonces, si calculáramos el ángulo de 2 estrellas fijas en verano y en invierno, este ángulo tendría que ser diferente. El ángulo en verano tendría que ser un ángulo más grande, porque 6 meses después estaría en el otro lado de su órbita y nos saldría un ángulo muy pequeño o más pequeño. Galileo intentó hacer estos cálculos, pero no encontró esta diferencia de ángulo, sino que siempre le salía el mismo ángulo. Esto, en el fondo, es un argumento a favor del geocentrismo, porque si la Tierra está en el centro, el ángulo entre las estrellas fijas siempre es el mismo. En verdad sí que existe un paralaje,
pero las distancias astronómicas son tan grandes que solo a finales del siglo XIX, con unos instrumentos mucho más precisos, fuimos capaces de calcular este paralaje. Como vemos, el heliocentrismo tiene argumentos que lo apoyan y por eso fue ganando cada vez más prestigio dentro de los astrónomos, aun sin tener en esta época pruebas irrefutables. ¿De dónde vinieron los adversarios de Galileo? Los adversarios fueron principalmente los metafísicos, porque ya hemos visto que poner el Sol en el centro y la Tierra en el tercer cielo no es solo un cambio de eje, sino que supone el derrumbamiento de toda la metafísica aristotélica y de la visión del mundo que había reinado durante 20 siglos. Los metafísicos, para ganar más fuerza, quisieron llevar el tema de Galileo al ámbito de la teología y decían: en la Biblia se dice que el que se mueve es el Sol. Podemos encontrar muchos pasajes de la Biblia en los que esto se afirma. Por tanto, si la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, es falso el heliocentrismo. En 1616 se acusa a Galileo ante la autoridad eclesiástica de Roma de sostener el heliocentrismo, una doctrina que es filosóficamente falsa y que va en contra de las Escrituras. Es aquí donde empieza el affaire Galileo. Te animo a que en esta lección estudies a fondo este affaire, para que veas cómo fueron los dos juicios que hicieron a Galileo, 1616-1633, para que también descubras cuáles eran los argumentos de Galileo a favor del diálogo fe-ciencia. Y también verás muy interesante la amistad de Galileo con el cardenal Maffeo Barberini, que más tarde fue el Papa Urbano VIII. El tema Galileo ha sido un tema que ha impactado mucho en la historia de la Iglesia y que es muy importante que lo estudiemos a fondo. Te animo a ello.